las emociones, alquimia interna, porque vamos a transmutar, alquimizar. La idea es respetar la esencia de la emoción y transmutarla, tomar esa energía y transmutarla. No negarla, no reprimirla, porque obviamente que eso es peor, es un pulso, una fuerza interior que hay que explotar, hay que hacerla aliada en vez de padecerla. Pero reconocerla como tal y saber que está ahí por algo, ¿no? También partir de la base de que las emociones son el impacto del pensamiento en el cuerpo, es decir, son la expresión bioquímica, mecánica de un pensamiento. Cuanto menos presencia hay, cuanto menos participación de la conciencia, cuanto más automatismo en nuestras reacciones, en nuestro proceder, más estamos rehenes de las emociones. No hay un testigo interno que vea el pensamiento generando la emoción, no hay quien observe eso, entonces somos la emoción. Y el enojo se transforma en ira y estoy poseído por esa ira, y después cuando termina esa explosión de ira veo los desmanes que provocó internamente, externamente, en los afectos, en las relaciones, en el mundo físico incluso a veces, y en el mundo interior físico del cuerpo también, hace estragos, ¿no? Pero en el momento que se está gestando habría que tener el testigo que vea que se está produciendo eso. Bueno, en principio el saber, conocer estos mecanismos ya nos pone más en alerta y no ser tan víctimas, ¿no? Damnificados de la emoción, sino negociar con ellas, participar, tenerlas como aliadas, porque son grandes obstáculos cuando no se trabajan, que bloquean nuestro avance evolutivo, pero se transforman en trampolines cuando disponemos de ese potencial tan grande, ¿no? Vamos a hablar de 5 emociones fundamentales: alegría, miedo, preocupación, enojo y tristeza. Esto está observado desde la medicina china, si bien todos los caminos de crecimiento interior y de trabajo interno tienen presente la importancia de trabajar las emociones. Nosotros vamos a hacerlo desde la óptica del taoísmo, pero tamizado por un científico contemporáneo chino que es el doctor Pan Gemín, creador del Qigong. Entonces, tomando de la tradición antigua y haciendo una síntesis que solo un gran maestro puede hacer, nos da una técnica muy eficaz para poner en marcha este conocimiento de cómo despertar la presencia, el testigo interno de la conciencia, y que esté a cargo de nuestro actuar, de nuestro proceder cotidiano, la conciencia empieza a estar Minyue, la conciencia pura, más a cargo de nuestras funciones. Lo que yo en mi libro llamo el exiliado interno, ¿no? Frente al tarambana cotidiano, frente a la mente mundana, que la personalidad que nos sirve, el ego, para discurrir en este mundo, en nuestro drama, pero que no es el fin último y que debe haber una conciencia por detrás de todo, ¿no? Que de hecho está, pero está nubilada por el parloteo de la mente parlanchina, ¿no? Del tarambana cotidiano, de la personalidad, la máscara que nos sirve para nuestro acto en esta vida, nuestra puesta en escena, pero que no es el fin último. Y hasta que no lo descubrimos vamos a estar en un plano intermedio. Entonces, hay una cosa fundamental en todo esto que es la relación que hace el taoísmo, es decir, la medicina china desde hace 5.000 años está ya, digamos, datado, pero probablemente antes también, no concebía una enfermedad somática, una expresión en el cuerpo de un desequilibrio sin el componente psicoemocional. Quiere decir que todo surgía de un desequilibrio interno y que eso propendía a dejarnos vulnerables frente a las noxias externas, ¿no? Entonces, la alegría afecta al corazón, un corazón fuerte, un corazón sano, impulsa un estado de serena alegría. Si hay una disfunción puede aparecer la ansiedad, hasta la crueldad, el no poder habitar el momento presente, el no poder sentirnos aquí y ahora, ¿no? Y obviamente afecta la autoestima, el no sentir la presencia de estar aquí.
El miedo afecta al riñón, el riñón va a sentir el impacto del miedo inmediatamente, va a mermar sus energías y a su vez un riñón débil nos hace propensos a ser temerosos. La preocupación, el pensamiento obsesivo, rumiante, afecta a, vamos a llamar páncreas, desde la mirada del doctor Pan, que es el elemento tierra, y el enojo va a afectar al hígado, eso es un hígado desbalanceado, nos hace irritables, irascibles. La tristeza impacta en pulmón. Por ahora es un versito que aprendemos de memoria. Bueno, de a poco la idea es que vayamos experimentando y comprobando esto que descubrió la medicina china hace más de 5.000 años. A veces uno puede inmediatamente tener conciencia de esto y la ha tenido intuitivamente, lo ha experimentado, ¿no? Por ejemplo, una experiencia que se puede hacer, tomar fotos familiares, mirar un álbum, buscar un recuerdo de aquel viaje o aquella persona familiar que ya no está, la foto con los abuelos, algo, y uno siente aquí un líquido caliente en el pecho que se derrama. La nostalgia, la tristeza, la melancolía impacta en el pulmón. Frente a un duelo, frente a una tristeza, a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes. Estando tranquilos y experimentando a conciencia la melancolía, sin abusar de ella, pero podemos comprobar el sitio en el cuerpo. El enojo y el hígado no están tan vinculados, sin embargo, en la sabiduría popular está, ¿no? Se puso verde de enojo, la bilis se le subió de la bronca que tenía. Bueno, hay una vinculación entre el enojo y el hígado. La alegría del corazón, eso lo sentimos, ¿no? Decían los taoístas que cuando uno está contento las cejas se vuelan, se abre el entrecejo y se abre un punto que hay aquí en el puente, ¿no? Shanghen, que está vinculado al corazón. Si Shanghen está cerrado, el corazón está fruncido. Cuando el corazón se abre, Shanghen se abre, ¿no? Bueno, y ahí el corazón está pleno y entonces estamos empáticos, estamos lúcidos y estamos sanos. Nuestro campo de energía está expandido. Y lo interesante de la mecánica de esto que vamos a ir aprendiendo es que así como las emociones dibujan el mapa de la cara y lo transforman y se expresan en el cuerpo, si yo modifico la expresión de la cara a voluntad, eso repercute en lo interior. Entonces tengo mecanismos. Así como la ansiedad me agita la respiración, y si estoy sereno y calmo, el diafragma se expande, la respiración es profunda y todos los pulmones se involucran en esa oxigenación. Yo puedo hacer también al revés. Respiro hondo y profundo y voy a invocar un estado de calma. Si una respiración corta y alta, voy a ir generando un estado de ansiedad. Y bueno, eso es parte de lo que vamos aprendiendo, descubriendo los mecanismos para poder utilizarlos a voluntad, ¿no? Los patrones respiratorios afectan a los patrones mentales, entonces, bueno, siendo consciente de ello, uno puede, modificando el ritmo de la respiración, tener un efecto en los pensamientos, en el estado anímico. Por esto que decíamos que el pensamiento va a generar una emoción, ¿verdad? La emoción es toda la explosión de neurotransmisores, hormonas, todo lo que la bioquímica del cuerpo expresa, pero a partir de un pensamiento. Yo me enojo porque algo me enojó y después sale la adrenalina y todo mi arco bioquímico va a expresar ese estado de ánimo que arrancó de un pensamiento. Entonces, habíamos dicho la correlación entre estado de ánimo y órgano. Entonces, corazón, alegría, riñón, miedo, páncreas, preocupación, hígado, enojo y pulmón, tristeza. ¿Ok? Ahora, es muy interesante que estamos hablando del factor negativo, ¿sí? Cuando en realidad lo que expresa esto es el desborde de la emoción, cuando se sale de cauce. Y esto es muy, muy interesante y es lo que aplica el doctor Pan en este trabajo. Porque no son un error biológico estas funciones que tenemos, sino que el problema es cuando se desbordan. Así como el pensamiento, ¿no? Como dice Eckhart Tolle, el pensamiento es una herramienta fabulosa, no cabe duda, ¿no? Pero ha hegemonizado nuestra vida, uno ya no dispone de esa herramienta, ¿no?
como dicen, quien tiene un martillo en la mano ve que todos los obstáculos son clavos, ¿no? Si tenemos una sola herramienta para todo y todo el tiempo funcionando, vamos a querer aplicarla a todo y no podemos soltarla. Bueno, el martillo es una gran herramienta, un gran descubrimiento que tiene cientos de miles de años, ¿no? El pensamiento es un enorme descubrimiento, una evolución notable, una herramienta, pero debe ser tal. Y cuando quiero soltarla, la suelto. Y ahí dispongo de mi conciencia y para el parloteo de la mente pensante. Ocurre que eso no sucede, ¿no? Es decir, pienso, luego existo, y bueno, si dejo de pensar, dejo de existir, ¿no? Eso lo hemos asimilado profundamente. Y no sabemos cómo dejar de pensar para corroborar que no dejamos de existir, ¿no? Que al contrario, hay una presencia, una conciencia por detrás que debería ser el verdadero líder de nuestros actos en la vida, ¿no? Quien comande nuestras funciones. Bueno, entonces, la función negativa, lo que aparentemente es la expresión negativa de estas emociones, es cuando está desbordada. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar de abajo, el pulmón, si está desbalanceado, la tristeza me invade, me hunde y va a mermar mis energías, las va a hacer descender, no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo impulso. Eso es la tristeza, la melancolía, y termina enfermando, ¿no? Pero en una dosis homeopática, como es funcionalmente, por eso está, es la capacidad de condolerme, ser empático con otro, y esto viene de lo muy antiguo, ¿no? De trabajar en grupo, el lóbulo límbico como gran salto evolutivo del rinencéfalo, que solo era territorial, y los impulsos más elementales. Tener en cuenta al otro, darse cuenta, proteger, como dice Margaret Mead, que la primera prueba de la humanidad como tal, en el registro histórico, no es el fuego, no es la rueda, no es el arco y flecha, es un esqueleto de una persona con un hueso soldado que llevó décadas soldado. ¿Qué quiere decir? Que hubo compasión, hubo gente que ante un herido lo protegió y lo salvó, porque solo una persona, estamos hablando de 100.000 años atrás, ¿no? Una persona quebrada no podía sobrevivir si no era atendida y cuidada por otros, ¿no? Entonces, esa tristeza en un grado, digamos, funcional es: estoy bien, pero si alguien está mal, yo no me hundo. No es que la empatía es sentir lo mismo, sino entender lo que le está pasando al otro y hacerme cargo, actuar en consecuencia. Si no existiera este porcentaje de tristeza mínimo indispensable, no me importaría nada y sería como un robot totalmente frío a los problemas ajenos, ¿no? Entonces vamos a hablar de un 5%, del 100%, un 5% va a ser la tristeza. Eso es funcional. Cuando digo funcional me refiero, por ejemplo, al estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés no es el problema. El estrés es funcional, el estrés es lo que hace que hayamos sobrevivido como especie. Si hace 100.000 años un tatarabuelo nuestro iba caminando por la sabana de África y sentía un rugido y no se inmutaba, bueno, y si todos los parientes eran así, se extinguía la especie. ¿Qué pasaba? Sentía un rugido, inmediatamente se desataba una batería bioquímica que liberaba sangre, glucosa del hígado, el corazón latía más fuerte para movilizar esa glucosa a los músculos, el músculo esquelético se preparaba de inmediato para la acción, las pupilas se dilataban, los pulmones dilataban sus alvéolos, todo para optimizar la respuesta al peligro, al estado de alarma. Y se subía un árbol, por ejemplo, frente a un predador que se estaba acercando. Terminado el problema, se volvía al estado de la rama parasimpática. Todo eso es la rama simpática del neurovegetativo, que es funcional y por eso está, ¿no? Es responder a una alarma, si no, no habría respuesta al exterior, no hay una interacción con el entorno, frente a un peligro uno sucumbe. Pasado el peligro, volvía a la rama parasimpática, que era de las funciones normales de procesos anabólicos, de autosanación, de reconstrucción del cuerpo, de crecimiento, de sanación si había una infección o lo que fuere. Entonces, bueno, ahí volvía a su función normal, pero estaba y es necesaria. Ese es el estrés funcional, lo que nos salva. Viene un auto, si no saltamos, nos asustamos y saltamos, nos atropella. Bueno, esto funciona así. El problema es cuando se hace crónico,
Y ya, no hay un peligro real, pero hay un peligro aparente, una angustia, una ansiedad, una preocupación que hace que yo siempre esté en estado de alarma. Eso desbarata todo el sistema interno, ¿no? Todos los mecanismos, porque está prevaleciendo siempre el estado de alarma de la rama simpática, el estado simpático tónico crónico, frente al otro que es los procesos de estado normal de salud. Entonces eso obviamente que afecta. La tristeza, en un 80% obviamente que nos va a enfermar, vamos a estar siempre deprimidos, siempre sin energía, y eso va a afectar todos los procesos internos. En un 5% no, y por eso está necesario. Es esto que decíamos de poder condolernos y despertar cuando la conciencia está haciendo cada vez más presente, lo que es la compasión, ¿no? Tener en cuenta que todos estamos conectados dentro de un campo vital, todos estamos unidos en definitiva, entonces lo que afecta al otro me afecta a mí. El enojo, en un 5%, que es la decisión, el tomar una decisión, el poner un límite, pero no la ira, no cuando se desborda. Es como un gran combustible el enojo. A veces, frente a la tristeza que me tira para abajo o el miedo que me paraliza, a veces uno reacciona con enojo y está bueno, ¿verdad? Como ese enojo, ¿no? No la ira, que ya es como cuando se desborda. Si ese combustible es un combustible muy potente del hígado, entonces poniéndolo en el motor va a funcionar mejor. ¿Qué pasa? Si yo le acerco un fósforo, va a explotar todo. Eso es la ira, es un desperdicio de combustible que produce un desastre, ¿no? Entonces el enojo, un 5%, es la decisión, el poner límite, tener como una capacidad de hacer cambios, de hacer algo, ¿no? El páncreas, la preocupación, cuando se desborda ese pensamiento obsesivo, y estoy previendo reacciones, situaciones futuras, aterrado y preocupado, y ninguna está aquí en el ahora, son futuras, y de las 75 posibles consecuencias del presente, una sola va a ser la real. Y casi siempre es mucho menos grave que todas las que estábamos presumiendo antes, ¿no? Nos saca del presente, nos pone en un estado de ansiedad frente a lo que va a pasar, así como la tristeza a veces nos ata al pasado y también nos saca del presente, ¿no? Entonces la preocupación desbordada nos paraliza, da vuelta sobre lo mismo y hace estragos, ¿no? En nuestras funciones fisiológicas. En cambio, cuando está en el grado, en la dosis homeopática, digamos, funcional, es prever si ese puente está roto y no lo voy a cruzar. Eso es pensar antes, ¿no? Es la razón, la capacidad de discernir, que es imprescindible, una fantástica herramienta, ¿no? 5%. Y el miedo, así como el miedo se desborda, me paraliza, digamos, si el embrión humano tuviera capacidad y conciencia y pudiera decidir, no nace nadie. ¿Quién quiere saltar al vacío, a la nada, al único universo conocido, perderlo? Es una muerte, no cabe duda, el nacimiento. Entonces, el miedo paraliza y es lo opuesto a la vida, al impulso vital, ¿no? Sino que se dice que lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo, porque se contradice todo lo que es impulso vital cuando se desborda, ¿no? Porque lo desconocido me paraliza y todo desconocido lo que va a pasar, tengo solo el presente. Entonces, el 5% que es la cautela, obvio, es poder medir qué puedo hacer y qué no. Ruge un león, obviamente que voy a subir un árbol, ¿qué voy a hacer? ¿Enfrentar un león? No, eso es razonar y la cautela, bueno, por ahí no voy a ese riesgo, y cuando no está funcionando bien en ese grado funcional, el temerario, y que termina haciendo cosas que le cuestan la vida, ¿no? Y que ni siquiera es el valor, porque valor es cuando hay un riesgo, pero lo asumo en función de una finalidad. El temerario no, es la adrenalina del miedo en sí, de arriesgar, y no funciona la cautela de supervivencia. Entonces en un 5%, bueno, es otra de las herramientas que nos mantienen vivos. Ahí estamos, el 5% tenemos un 20%. ¿Qué pasó? Pasó que la alegría debe ser el 80%, dice el doctor Pan. Ahí dicen muchos maestros. 80% alegría. Y acá es donde dice, ¡ah, viva las carcajadas! No, justamente, no es un sentimiento, no es una emoción esta alegría. Esta es la serena alegría, lo que en el chino es el hexagrama Tui, del lago,
es la serena alegría, que en realidad es la expresión de la conciencia, la presencia, esto que decíamos que está en el 80%. Cuando la presencia, así que arranqué esta charla, cuando la presencia no está, somos rehenes de las emociones, no hay una conciencia de sí, no hay un testigo interno. Entonces somos miedo, somos enojo, y eso obviamente nos desborda y nos sume en sufrimiento, ¿no? Se sufre, las emociones desbordadas se sufren, todas. Cuando hay un 80% de alegría es el estar aquí ahora, es la conciencia de ser, la presencia. Y es la autoestima real, no derivada de un halago, de una valoración externa, no. Nada de valoración, de etiquetas, no. Es el sentirme aquí ahora, saber que estoy. Respiro y siento, ¿no? Ese es el 80%. La alegría de ser, de estar. Instalarme en el ahora. A partir de ahí puede hacerse todo lo demás. Todo lo que ocurre va a ocurrir siempre en el ahora. Si va a ocurrir mañana, no va a ocurrir. Va a ocurrir cuando mañana sea ahora. Todo ocurre en el ahora. Lo demás es o recuerdo o imaginación. Entonces, 80% de alegría. Y ahí empieza a funcionar esto. Ya tenemos esta conciencia de los porcentajes y esta conciencia de la localización en el cuerpo de las emociones. Porque las emociones tienen, todos estos órganos tienen una expresión saludable, positiva, ¿no? Que cuanto más se exprese mejor. En el pulmón es la voluntad, la constancia, la disciplina, el orden, bueno, fantástico. En el hígado la creatividad, hasta la amabilidad, la capacidad de pulmón es el metal, el otoño, hígado es primavera, madera, todo lo que está surgiendo y creciendo y transformándose. Páncreas es la tierra y es la capacidad de ser claros, discernir, razonar, pensar. Riñón páncreas es tierra, es la canícula, ¿no? Esa quinta estación, porque todo lo dividen en 5, los chinos tienen un centro, la quinta estación. Riñón es el elemento agua, el invierno, el miedo, pero cuando su expresión positiva es nada menos que el ímpetu vital, la voluntad, lo opuesto al miedo que me paraliza, ¿no? La voluntad se asienta aquí, lo que me impulsa a materializar aquello que planeo, lo que quiero llevar adelante. Y el corazón es la serena alegría, la conciencia despierta. Bien, ahí vamos viendo. Esto es, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la mecánica del trabajo?